Señores, ¿cómo están? Buenos días, una disculpa por el retraso. Rubén nos está acompañando el día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Calet. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Estás festejando que el juego del día de ayer de Vaqueros contra Rams, Así es. pues, ¿quién perdió? Es la razón por la que Joselo no va a estar el día de hoy. Joselo está Sigue llorando todavía. llorando todavía. Hace una semana me tocó a mí ver perder a Seahawks contra los Vaqueros. Por eso mi equipo no califica mejor. Sí, ¿a quién le vas? A los Bills. A los Bills. Mafia Bills. Está bien, nunca te decepcionan. En el caso de los Vaqueros, sí los vimos ayer, pues bastante apurados, bastante Le desesperados. echaron ganitas, digamos, ¿no? Sí. ¿Por qué traes un jersey de los Vaqueros o qué? No, es ¿Son solo los la playa. colores? No, solo los colores. Lástima. Joselo, un saludo, sabemos que estás llorando y por eso no vas a venir el día de hoy. Totalmente, José Leo. Señores, pues el día de hoy vamos a platicar de algo que a veces obviamos cuando empezamos un negocio o simplemente obviamos cuando trabajamos para alguien. Vamos a hablar prácticamente de un intro a las ventas. Las ventas, pues prácticamente, pues son la razón de que muchos negocios operen, permanezcan y otros, pues, desaparezcan, ¿no? Entonces, ¿tú qué Tú- piensas de las ventas? Mira, yo creo que las ventas es un proceso muy difícil. Para empezar, debe de existir eso, un proceso dentro de una empresa, una comunicación, creo que es lo más importante y pues sobre todo que tengan a las personas con el perfil adecuado, ¿no? Porque no cualquiera sabe vender, ¿no? Sí, sí, o sea, el vender es todo un arte. O sea, de hecho, siempre hay que entender que lo que es vender no es algo rápido de entender, porque de hecho hay mucha gente que tiene muchos prejuicios con respecto a las ventas, a lo que realmente es vender. Unos creen que es tener como que un maletín y tocando puerta por puerta y... ¿Y cuál sería el ABC de las ventas? ¿En qué sentido el ABC? El ABC, o sea, paso uno, paso dos, unos Hay resumidos. diversos ciclos, hay diversos análisis dependiendo del tamaño de la empresa y también de la perspectiva, o sea, el Y del producto, ¿no? producto y servicio. Pero en general hay algo que le llaman funnel de ventas, yo creo que eso lo vamos a ver más adelante. Una vez sea de las ventas, lo primero que tendrían que hacer es identificar lo que ustedes hacen claramente respecto al cliente usuario final, es decir, cuál es el valor que ustedes aportan a ese cliente final y de ahí empezar a establecer una conversación. La parte difícil es justamente esa, que mucha gente no alcanza a entender qué vende, no ve qué es lo que vende hace por el cliente de una forma como propuesta de valor, que es donde tienes que separar las cosas. Es como cuando decían Disney. Disney pues no te vende películas, sino que te vende un pequeño tiempo de sueños, de esparcimiento, o sea, te lo venden, de lo que ellos te quieren hacer, lo que te quieren compartir es algo bien diferente, una experiencia de valor a través de lo que ellos hacen. Por- Porque al final, digo, de todo, al final todos llegan y te dicen, ah, pues mi producto es más bajo, te vas a ahorrar dinero, Sí, eso etcétera. Entonces ya es muy trillado, ¿no? Eso. lo que pasa es que ahí es cuando no tienes idea de qué es lo que consume tu cliente. Hay un ciclo, bueno, más que un ciclo, hay un proceso. Casi todas las ventas siempre se rigen por procesos. Y es lo primero que tienes que identificar. O sea, no sé, en tu trabajo tú lo has podido identificar cómo son los procesos. No he podido identificar los procesos de parte del cliente, te De refieres, ¿no? parte de la empresa para vender. Ah, de la empresa para vender. Ujú. Bueno, ¿Cómo venden ustedes hoy en día? hoy en día, bueno, se hace una revisión de todas las tendencias, ¿no? Bueno, como sabrán, ya es mi tercer programa y bueno, ya algunos han de haber visto con la parte de seguridad informática. Bueno, es básicamente ver las tendencias de los tipos de ataques que existen, ¿no? De tipos Ataques de de que, para lo que no se acuerdan. incidentes de seguridad de informática que existen y pues hacia dónde vamos. Obviamente el año pasado pues fue totalmente financiero, totalmente de bancos,
todos los incidentes que hubo, bueno, eso fue más el enfoque, ¿no? ¿En qué los podríamos ayudar? Pues bueno, ya estuvimos ahí tratando de conectar los puntos de nuestro servicio y productos hacia los clientes. Bueno, ahí la pregunta sería, ¿y qué pasa cuando esas incidencias no se hacen públicas? ¿Cómo, Eh, qué hace la empresa para vender? bueno, ahí se hace un cuestionamiento hacia el cliente con la finalidad de apoyarlo para tenga toda la información o ayudarle a ver una perspectiva diferente de cómo está ahorita, ¿no? Tal vez ellos no te dicen, me robaron una base de datos Ujú. porque por el miedo para que su prestigio, ¿no? Sobre todo lo que todos cuidan. Claro, claro, sobre todo cuando son empresas de servicio, en el caso de las entidades financieras. Normalmente las ventas son parte de una rama más amplia. Hoy en día ya se está empezando a separar las ventas como una ciencia aparte, por así llamarlo. O sea, no necesariamente es así, sino es parte de lo que llaman mercadotecnia, ¿no? Que son las técnicas de mercado. Y es donde entraban una cantidad. Estamos hablando prácticamente de la mercadotecnia de algunos autores por ahí famosos que nos enseñaron en la facultad y que pues prácticamente pues, algunos de los principios predominan el día de hoy. Se ha transformado muchísimo por aquello del e-commerce y por aquello de regulaciones y de big data. Antes todo dependía del que el precio, promoción, plaza y ventas también era parte de una de estas, ¿no? Entonces, publicidad era la otra. Hoy en día ha cambiado muchísimo, lo demás sí importa, pero también hay otras dinámicas que entraron en juego. La propuesta de valor, que prácticamente si ustedes van a Silicon Valley con una propuesta de negocio, de crear una empresa, de vender, lo primero que te preguntan es cuál es tu propuesta de valor. Y esto no tiene nada que ver con el elevator speech, con el speech del elevador, sino tiene que ver con el qué es lo que hace tu empresa por los demás que tus competidores no hacen. Un gran diferenciador, ¿no? Supongo. Sí, y no es el precio, sino es lo que haces. O sea, ya el precio es una cuestión de perspectivas más que nada. O sea, sí implica algunas cosas alrededor de la operación, pero hay cosas que la gente puede vender, servicios, productos, que puedes convencer a la persona si conectas bien con tu cliente de que tu solución a que agregue un valor bastante importante y trascendente para ellos, no les va a importar tanto el ir y conseguir dinero para comprártelo o el simplemente el pagártelo. Si ellos cuando estás tratando de convencerlos en una estrategia de lo que llaman de push, de empujar el producto, pues la verdad sí, ahí es donde empieza realmente una cantidad de objeciones, empieza una cantidad de resistencia del cliente, que son métodos a lo mejor ya tradicionales en la parte de ventas, pero realmente no te estás a veces ni siquiera preocupando por entender cuál es el verdadero dolor del cliente. Esa estrategia de empuje que mencionas, ¿está dentro del proceso del ciclo de ventas? Depende del tipo de producto, el tipo de vendedor, depende. Es que son lo natural hoy en día, bueno, por decirlo moderno, es justamente entender al cliente. La mayor parte de las empresas hoy en día, independientemente a ciertos ramos que les gusta tener estrategias de pull, por ejemplo, las estrategias de push, son, por ejemplo, los que venden tarjetas de crédito. Tú pasas y te la quieren atascar. Venga, venga, y le vendo una tarjeta de crédito aquí con su IFE. Y pues la verdad son ventas para ellos y la verdad no les va mal. O sea, porque hay mucha gente que cae. Pero también tiene mucho que ver el comprador. En el caso de hoy en día, se busca que todas las ventas principalmente se hagan consultivas. Porque también se asume que el comprador analiza y evalúa lo que le van a vender. Consultivas. Haces que debe de haber vale la redundancia, una consulta
Sí, una de consulta. consumo de cierto universo de clientes que vas a tomar para preguntarle en qué le puede ayudar o cómo Sí, o sacar tu sea, producto. realmente la venta consultiva funciona así. Yo llego contigo, me presento y empiezo a platicar contigo y a cuestionarte, a preguntarte de dónde estás el día de hoy, hacia dónde vas, cuál es el proyecto, de forma que tú me empiezas a dar más información. Ya sobre esa información yo veo en dónde de lo que yo hago te puedo agregar valor. No tanto el, hey, yo soy tal empresa, vendo esto, cómprame. Y Ok. saco el catálogo ahí completo y tú escógele, ¿no? O sea, funcionan algunos otros segmentos, o sea, como decíamos ahí, segmentos donde te venden tarjetas, a lo mejor puntualmente donde te venden, no sé, joyería tal vez. Y aún así hay vendedores consultivos los que venden joyería, porque empiezan a preguntarte de cuáles son las fechas célebres y hacia dónde, si has tenido problemas con tus señoras. Empiezan a hacer una cantidad de preguntas que no, y esto le encanta a las señoras te cuentan historias que dices, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? No, pues sí, aquel señor se peleó con su vieja y le compró uno de estos y lo arregló y pues la gente se identifica y lo compra. Entonces, al final del día fue una venta consultiva, o sea, pues ahí está el cuate de las empanadas de Guerrero, creo que era, El chavito. el chavito, Ajá. muy bueno con la labia. Ya he visto el programa, no soy muy fan de su programa, pero el cuate tiene esa labia que te va envolviendo, te va sacando información y sobre esa información él empieza a trabajar y empieza a venderte el valor de lo que él ya tiene. Y eso es lo que hace complejo a veces el aspecto de las ventas, identificar cuál es tu propuesta de valor. Otra cosa que también sucede es, pues tienes que entender los procesos de compra y de entendimiento del mismo cliente. Antes de que pases a eso de procesos, entonces, una persona de ventas, ¿se hace o nace? Se hacen. Hay gente que nace, o es que la gente cree que porque hablas mucho eres vendedor. No necesariamente. Hay gente que habla mucho y no le consumes nada. O sea, nada más le regalas problemas, te regala problemas, ¿no? Pero no necesariamente. O sea, puedes hablar y jamás verlo económicamente prosperar. O sea, puedes hablar mucho y ser vendedor no necesariamente es hablar. O sea, obviamente hablar es algo. Hablar con sentido, ¿no? Es que también eso es muy subjetivo a veces, dependiendo de la situación. Pero puedes hablar, porque conozco gente que cree que, ay, hablas mucho. O sea, que le dice a otra persona, hablas mucho y deberías de ser vendedor. Y lo pones a vender y no te vende nada porque no tiene la capacidad de analizar lo que está vendiendo, ni a quién le está hablando, ni cómo Ni le de debe buscar hablar. la necesidad de a quien se lo está Exacto, o sea, vendiendo. pueden hablar mucho, hablar, pero nunca llegar a vender y concretar. Y en cambio hemos visto gente que son reservados y que son muy analíticos y que llegan al mensaje concreto y van y le hablan a otra persona que es tal vez igual que él. O que también la otra persona habla mucho, pero como es sintetista, le enseña la información que es, cómo se lo resuelve, el valor que le agrega y avanzan. O sea, no hay una limitante, ni un perfil así que digas, no, tienes a fuerza que hablar mucho. Obviamente lo que tienes que tener es no tener, reducir, controlar el miedo. O sea, el atreverte. No es muy diferente a ligar, la verdad, conseguirte clientes. O sea, el conseguirte clientes la mayor parte de la gente le tenemos miedo, pavor, o más bien que como que rechazo al rechazo. O sea, realmente odiamos que nos digan que no. En ese momento siempre se vuelve bien personal cuando alguien te, te echa para atrás. O Que sea, acudes a algún evento. Digo, en lo personal a mí me pasó. ujú, Me tocó ir a mi primer evento como de ventas. Y llegas, saludas y ni siquiera te pelan, ni te hacen caso, ni te vuelven a ver. Y bueno, sí es frustrante, pero pues como dices, ¿no? sí, o sea, Bueno, si no salió esta vez, pues ya viste el error. Tratas de corregir todo lo que no hiciste, lo que te faltó o que pudiste haber hecho. Y ahí vas picando, ¿no? sí, o sea, sí, hay siempre mejoras después de las primeras interacciones.
Hasta que ya después ya agarras como que una rutina, agarras como que un perfil de las personas que están en el campo. En el caso de nosotros que tenemos negocios en lo que viene siendo la industria de tecnología, Tecnologías. sí hay unos perfiles muy definidos. O sea, no es tanto como el perfil que si vendieras fierros a los ferrocarrileros, que es un tipo de perfil un poco más, no sé, tal vez más agresivo en algunas cosas. No agresivo en la parte de ventas, sino como de que ya quiero esto, un poco más machista tal vez. No lo sabemos, pero en el caso de la industria de TI te encuentras de todo. O sea, te encuentras de gente que le llaman geeks, o sea, gente que no habla con nadie más que con su computadora, pero es a la gente que tienes que convencer de que lo que vas a hacer por ellos les va a ayudar para que ellos sigan avanzando o resolverle una situación en ese momento. Si a ti no te gustan cosas de los geeks y los odias y los criticas o aborreces a los nerds y cosas así, vas a batallar un poco para Vete al interactuar con Starbucks y ellos, empieza ¿no? a preguntar, ¿qué Sí, le o voy a sea, servir el día de hoy? simplemente vas a tener que estudiar el mercado y la gente que habita en ese mercado para ver cómo platicar con ellos. O sea, hay gente que le gustan los videojuegos, gente que no le gustan los videojuegos. Una de las cualidades que tienen los vendedores es siempre buscar ese common ground, ese terreno en común en el que dices, empiezas a preguntarle al cliente, oye, ¿viste el fútbol? ¿Te gusta el béisbol? ¿Te Exacto. gustan los carros? ¿Te gustan los videojuegos? Sí. League of Legends, sí. Yo también lo juego. Y empiezas. Exacto, Y exacto. ya de Es cuando ahí haces haces busca la empatía, ¿no? empiezas la empatía, aunque le vayas a vender tomates. O sea, pero ya tienes una link ahí con la persona con la que puedes empezar a platicar. Y si al final, digo, no resulta con él, pues bueno, él te va a conectar con otra persona que tal vez tenga la necesidad y pues de ahí es donde empieza a crecer tu red, ¿no? Sí, en contrario, si llegas con alguien y ves que le gustan los videojuegos, y le dices, la gente que juega videojuegos es una pérdida de tiempo, ya desde ahí estás bien empinado. Claro. O sea, simplemente no puedes llegar criticando, pero sí tienes que llegar analizándolo con una mente abierta de cómo vas a hacer empatía con esa persona. Y ya después ya viene el arte de hacer el cuestionario. De hacer el cuestionario de una forma de plática, de una forma de consultor profesional, es decir, no preguntarle siempre cuánto dinero tiene. Obviamente eso lo haces por ya más adelante cuando ya estás avanzado, pero cuando estás empezando la relación con una posible cuenta, empiezas a platicar de una forma suave, que él te vaya diciendo cosas, que vaya agarrando confianza, porque es lo principal. La gente hace negocios con las personas que confían. Y más cuando sus traseros están en juego en la empresa para la que trabajan. O sea, si él te agarra confianza y tú le brindas confianza de que no vas a ser nada más el vendedor que le quiere atascar cosas para llegar a tu cuota o hacerte de alguna comisión. No, la gente normalmente busca a alguien que los apoye. Y cuando alguien te apoya así, hasta propina les das, ¿no? Como es el caso de los meseros. O sea, el caso de cuando estás en un restaurante, no te duele tanto dejar el 15 o 20%. Hasta como que ya te duele a ti, ok. No, a mí no me gusta dar propinas, pero la verdad, pero cuando el mesero es el que te está tratando a toda madre, o sea, cómprate esto, con aquello, hay esta promo, y está atento de ti, o sea, y te cae bien, y te cambia a veces el día el mesero, es cuando dices, no hay problema, o sea, ahí va. Cierto. Pero cuando es un güey que no te pone atención, te deja ahí Media hora media esperando hora para la esperando cuenta y le y todo estás eso. levante y levántale y ahí voy, ahí voy. Dices, nada, no le voy a dar Exacto. ni madre, que se equivoca Y de todavía te cosas. exigen, O ¿no? sea, sí, también hay unos que Que son hijos. malamente, digo, es es la mala costumbre, ¿no? Que Sí. tenemos aquí, digo, en Y México. y que obviamente tal vez a lo mejor es el proceso de aprendizaje del mesero, ¿no? Sí, digo, es mala, bueno, nada más ahí haciendo un paréntesis, digo, es mala costumbre, pero pues a veces el salario de ellos pues es muy bajo y realmente con ellos se compensa, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, como mencionabas, ¿no? Sí, o sea, realmente es cuando tú dices, oye, tengo una venta consultiva por parte del mesero. De hecho, en la mayor parte de los restaurantes los vendedores son los meseros, porque son los primeros que te están ahí de, De señora, pruebe las... sugerencias, Está bien. todo eso. Y hay una estrategia de por medio, o sea, vas a un restaurante de la Nacional y
te empiezan a aventar como sugerir los platillos que a lo mejor ellos en inventario tuvieran más en stock la materia prima para no perderle, ¿no? O sea, obviamente el restaurante sabe cuáles son los 3, 4 productos de batalla que siempre va a tener ahí, que va a estar dando vueltas y no le va a perder. Pero pues hay veces que ellos dicen, no, esta semana vamos a tratar de colocar que se venda más tal platillo, porque ya compramos todos los materiales y pues haz que los vendedores lo promuevan, ¿no? A ver si... O no se ha vendido, no sé, ¿no? Sí, o sea, siempre hay una estrategia de por medio que viene del administrador del restaurante, ¿no? Obviamente hay los casos que en los que no hay nada, nada más es el mesero ahí a lo que caiga. Pero siempre hay una estrategia de por medio de que, oigas, le sugiero estos platillos y los ves y a veces es el más caro o a veces es el uno que está a punto de estar más caro pero que te hace consumir otra cosa. Y es como dices, ¿no? Es la primera línea de ventas, ¿no? El mesero. Sí. Pero al final de cuentas vas a querer regresar a ese restaurante porque te sugieren qué comer, qué probar, cómo ir avanzando en tu parte de los alimentos, sí. no sé, digo, te la pasas bien, no sé. Todo Sí, eso. te tratan bien. Pues de hecho, si le echas cuentas en un restaurante como la Nacional, en 1 hora y media, creo que el mesero se puede llegar a meter unos 1,500 pesos, yo creo. ¿Verdad? Oye, hay que trabajar de meseros. Pero también tiene su chiste, ¿no? O sea, el mesero está muy al pendiente, te mantiene cierto nivel de conversación, ya sabe qué decirte y qué no decirte, porque también te encuentras que al mesero bien chismoso. Sí, Empieza a sí, decirte cosas y dices, no, has voy a escuchado venir ciertos otra meseros vez. como que no confunden la línea, ¿no? De Sí. ser amables con ser muy llevaditos. Sí, sí. Bueno, también son estrategias, ¿no? De parte de los restaurantes. Son vendedores al final del día. Claro. Yo creo que ahí, bueno, el mismo ejemplo, ahí es donde se refleja todo lo que decimos de cómo interactuar contigo. No te conocen, saben que la relación contigo va a durar 1 hora, 1 hora y media. Tienen que tratarte bien. Bueno, eso asumimos. Pero ellos tratan de ser parte de ti en ese momento, ¿no? Es como que, ¿cómo le va? ¿Qué está pasando? Empieza a platicar contigo. Es como también como la experiencia del cantinero, que vas, les platicas, te sacan plática. Es a lo mejor como que un cliché, pero era la forma en como los bares vendían algo en alguna época. Se ponen a platicar contigo, te Así como de escuchaba, película, pero llego. sí, pero te estaban atascando bebidas, o sea, lo que él quería era venderte, o sea, Claro. yo lo escucho, yo le vendo, lo escucho y le vendo, a ver, me vale madre, pero lo escucho y le vendo, lo Los ojos escucho de y le mujer y vendo. le vamos a seguir ahí por esa Sí, sí. herida, ¿no? Y llega otro igual o peor, no sé, es ventas, o sea, ¿vas a decir algo? Ya, bueno, digo, al final los primeros, como dices, ¿no? Creo que la primera fase sería prospectar, ¿no? Estuvimos Sí, viendo ahorita hablando de los temas de restaurante, por ejemplo, de ujú. la parte de TI, creo que prospectas, ¿no? Ves al cliente, ves en cómo puedes sentar. Digo, Sí, prospectar no solamente es buscar la necesidad, creo que es también buscar la conexión hacia el cliente, ¿no? hacia dónde quieres ir, o sea, las empresas tienen que tener siempre bien claro hacia dónde quieren llevar su producto y servicio, hacia dónde va. Digo, también es válido que descubras nuevos nichos de mercado, porque si no la innovación, la falta de la misma te mata. A veces la innovación es la que te lleva a meterte más dinero que el negocio regular en donde esperabas estar operando. El, en el caso de una empresa, una pyme, realmente siempre tiene que tener bien claro hacia qué mercado está dirigido. Es analizar bien el comportamiento, obtener información del comportamiento de las personas que se mueven en ese mercado. Si tú apenas lo estás generando, siempre hay información. ¿No? Es información que el gobierno genera o que simplemente observa tu competencia, qué está haciendo. Todo lo que está haciendo te dice algo. O ¿Qué sea, tanto de porcentaje tú le pondrías a esa prospección que ¿de lleva? porcentaje de qué? De proceso, o sea, del 100% de ventas, 100% de ventas, digamos, desde que empiezas hasta que te pagan, o no sé cuándo termina el proceso de venta. Por lo menos un 35 a 40% del proceso es prospección, porque el definir bien el prospecto que necesitas, porque si no es una pérdida de tiempo, es como tus vendedores, normalmente las empresas lo que hacen es te consigues un vendedor, lo tienes con un sueldo mm, variable y uno fijo, pero casi siempre el fijo es muy bajo y ahí es donde viene una cantidad de preguntas hacia el dueño de la empresa, pero
tú tratas de que él esté activo todo el tiempo. O sea, de que sea un cazador que quiera realmente vivir de las comisiones. Eso es como que ahí están los fijos, porque pues sabemos que tú no puedes ser parte, no, o no vas a ser parte de los socios de la empresa. Se dan los casos que sí, pero es ten un fijo para que pagues tus gastos personales fijos y esperamos que tengas esa agresividad de querer atascarte de dinero con los variables. A veces no pasa así. A veces sucede muchas veces que te llega un vendedor que vive del fijo, lo corres a los 3 meses porque no hay resultados y el cuate va y le hace lo mismo a otro empresario y a otro y a otro. Y ahí es donde empiezan las preguntas para el empresario. Es de, ¿le pago a un vendedor un buen sueldo? Que a lo mejor con un bono anual. O me sigo consiguiendo cuates que pueden hacer esa dinámica. A veces te llega un vendedor muy bueno que lo entiende, que es yo el fijo, pues no me importa, yo voy sobre el variable, porque a lo mejor el mercado donde tú te mueves, los proyectos son de millones de dólares y sí hay una gran oportunidad de que lo logre, ¿no? O porque yo conozco a gente que está en la industria, que Toda los la puede cartera de comprar y clientes. tiene su cartera de clientes, o lo entiende y sabe cómo empezar a moverse en ese mercado. Es donde ven la oportunidad y a lo mejor esa persona pues no tiene en ese momento las ganas de ser empresario, dueño de su empresa. Dice, señor, yo no quiero estar batallando, o sea, tú vendes eso, yo quiero vender eso que tú haces y yo me encargo de trasladarlo al mercado. La, la parte de prospección es bien importante porque si no lo vas a estar mandando a lugares donde no tiene sentido tu producto o servicio o lugares a lo mejor donde no están listos. Tampoco quiere decir que no los toques porque eventualmente vas a tener algún producto o servicio que les haga sentido ahí. Pero como los estás midiendo, o sea, casi siempre en las empresas los medimos cada 3 meses. Entonces, cada 3 meses, en el caso de México, año calendario, de enero a marzo, a ver cuánto vendiste. Hay dos cosas que medimos, lo que llaman la creación de pipeline, que son las oportunidades que pudieran empezar a cerrarse en un periodo más adelante, oportunidades que ya calificaste, oye, ya fui con tanta cantidad de personas, con 10 personas, de esas 10, a lo mejor 3 realmente pudieran ser oportunidad, las demás a lo mejor más adelante o una parte no les interesó, quizás con otro producto les volvamos a tocar la puerta, pero esas 3 que te quedan, ok, tienen una necesidad real, para cuándo la piensan tener, hay presupuesto para este año fiscal o es algo que van a buscar más adelante. Obviamente hay veces que ellos no tienen el dinero ahorita, pero les pasa algo, alguna situación de potencial ahí y hace que el proceso de ventas acelere, ¿no? Ya buscan dinero, oye, me pasó esto y ya con lo tuyo yo lo resuelvo. Van, se mueven, obtienen el dinero y te lo compran, ¿no? O ya te dicen, ¿sabes qué? Sí me gusta, pero ya me acabé el presupuesto de este año, pero lo voy a planear para el próximo año, pero sí lo voy a comprar. Y una consulta, de la parte de las prospecciones, también incluyes como un proceso, la parte de presentación del producto, entrega de la propuesta y todo eso. Bueno, en la parte en la prospección, ojo, una cosa es la prospección, es encontrar los posibles leads. Ya que los encuentras, los leads, hay que calificarlos. ¿Sí? O sea, la primera parte es encontrar que tengan esa necesidad. La presentación, el problema de la presentación es que mucha gente cree que al cliente se le vende solamente por tu presentación. La presentación es muy importante. Hay gente que hace presentaciones de 40 slides cuando es así, pero si tú no escuchaste bien al cliente, le vas a pasar una cantidad de información que hasta lo vas a atemorizar. O sea, le vas a poner, el cliente nada más tiene necesidad de el 10% de tu catálogo de productos y tú le estás enseñando casi siempre el 80, el 90. Y entonces el cliente está como que ya me agobiaste, güey. O sea, nada más quiero saber cómo resuelvo lo que tengo con lo que tú vendes o con lo que tú haces. Y es donde empieza la personalización de presentaciones. Por eso es que en la primera conversación es tratar de obtener la confianza, entender qué le falta al cliente, qué él está adoleciendo. Y en base a eso ya puedes hacer una cita de presentación, pero enfocada a lo que él adolece. No tanto una presentación de te voy a enseñar todas las maromas que hago, porque se las puedes enseñar y él está como que, güey, es una hora menos
de mi vida laboral que te estoy regalando para no llegar a nada. Claro. Entonces, mejor dime qué me vas a resolver de lo que te estoy diciendo desde un inicio, ¿no? De lo que creo que te interesa saber para que me lo resuelvas. De hecho, muchos de los clientes ya actúan así desde el inicio. Es el, no me vengas a vender todo tu catálogo, a menos que yo te lo pida. Pero casi siempre es, ok, ¿qué resuelves eso? Bueno, tengo este problema. Muéstrame cómo vas a agregar valor, cómo lo vas a resolver. Ya cuando avanzas y que el cliente te dice, sí, me interesa, o en el caso de que tu producto sea sujeto a hacer demostraciones, como pruebas de concepto, o darle pruebas de producto y después tomar una decisión, ya está también ya dentro de las fases posteriores a la prospección. Lo que viene siendo ya cuando hablamos ya de hacer una propuesta, ya es porque ya avanzaste un buen tramo con él, ¿no? Esto lo vamos a ver ya más adelante a fondo porque cada una de las fases varía también mucho dependiendo del mercado. Al final del día, donde se va a llevar una buena cantidad de tiempo en el proceso de conversión del cliente, va a ser en el seguimiento. La mayor parte de las ventas se mueren en el seguimiento. O sea, siempre haces que tu área de marketing, o si no, si tú sabes analizar el mercado, analizas, encuentras, identificas, viene lo bueno, háblale, encuentra el contacto. Como Luis García en su momento nos decía, la gente está al alcance de la mano. Si tiene LinkedIn, investígalo. LinkedIn, yo quiero contactar al director de sistemas o el director de tal cosa. En LinkedIn está, por lo menos ya tienes el nombre. Ahí empieza lo bueno, es márcale. Mándale un mensaje, un inbox, o mándale un correo si es que ya lo tienes. Y empieza la estrategia, es márcale en frío. Que no te contesta, no te contesta. Te encuentras con la famosa gatekeeper, que es la secretaria de la persona, que no te lo pasa. O te preguntan quién eres, qué quieres hacer. Y ahí empieza lo bueno. Te tienes que saber qué le vas a responder a la persona que te dice, ¿no? Si le dices, no, es que voy a venderle, probablemente no te lo van a pasar. A veces hay que mentirle. Hay que decirle alguna otra cosa diferente. No, es que hay un pendiente con él y cambia la conversación. La señorita, sí, déjame se lo paso. Es urgente. No, ya será bronca de él y ella que no le vuelva a pasar. ¿No? ¿Y tú recomiendas ya tener un speech para cuando llegue ese tipo sí, es recomendable tener siempre como 3 tipos de speeches posibles para actuar, ¿no? O sea, al final lo que decimos que es como ligar, o sea, es cuando tú le quieres hablar a una persona que te gusta, o sea, se te ocurre una cantidad de conversaciones, ¿no? Y es donde empiezas a buscar sobre cuál te vas. Ya cuando eres una persona que se dedica nada más a estar ligando, no es mi caso, pero ya tienen como que muchos speeches de cómo se comporta la persona, ya saben por qué tema sacar, qué tema no sacar, para dónde llevar la conversación o la situación, para que ellos sigan avanzando. Lo mismo es con los clientes, o sea, identificas el prospecto, analizas, empiezas a tratar de contactar. Ya la cosa es que en esa intención de contactar, si te rechazan, no echarte para atrás después. Es decir, muchas veces te van a rechazar, pero una buena cantidad de veces, pero eventualmente va a haber una en la que sí va a caer. La gente lo toma personal, es el problema. O sea, la gente cree que es personal con ellos, me rechazó porque soy yo, porque no soy de tal institución educativa, o porque no, la verdad es, si entiendes la agenda de la persona que estás tratando de contactar, pues no está ahí para ti, o sea, está o de plano te equivocaste en algo, ¿no? Ajá. Nada más hay que autoanalizar los fases que hiciste y pues en qué tal vez fallaste y tal vez intercambiar con otra persona que tenga más experiencia. Sí, siempre hay una forma de regresar. Y te vas a dar cuenta dónde fallaste, ¿no? Siempre hay una forma de regresar. Claro, ya también hay los casos en los que el cliente te dice, no me gusta la gente que trae chamarras que parecen de los vaqueros de Dallas, ¿no? O sea, no me hables, o sea, ahí los hay, los menos, pero los hay. El problema es que tampoco a veces se pueden dar tanto lujo de estar cortando tanta gente de tajo, porque de repente nunca sabes dónde acaba alguien más. O sea, los mercados son, aunque son independientes entre ellos, se conectan y a veces se mueven de unas formas bien misteriosas. Y de repente el que está rechazando puede ser ser contratado en otra empresa como la persona
que pudiera venderte algo que tú estás necesitando y es como que, oye, yo lo maltraté. Yo lo traté mal y a lo mejor ya no me va a ayudar, ¿no? Y a lo mejor sí te ayuda, a lo mejor no. A lo mejor te hace a un lado, te lo vende más caro, no sé. Pero eso es parte del proceso. O sea, en el caso como decimos, las pymes tienen que prospectar correctamente. Tienen que, aparte, normalmente las pymes viven del mercado de la gente que ya conocen, ¿no? Lo que llaman mercado cálido en algunos lados. Que es ¿Mercado el qué? Perdón. cálido, que son las que Cálido. yo conozco a mi tía que trabaja en tal empresa y a mi primo y el gerente de contabilidad también tiene a su cuñada que está en la otra empresa y que también nos puedan comprar y recibir. Y casi siempre son los primeros leads a los que uno se acerca, ¿no? A la gente que ya es tu amiga en otras empresas, que dice, yo le puedo llegar a vender esto, como al cuate que conocemos, es la forma, es una forma. La otra ya es en frío. Ok, voy a venderle, a tratar de acercarme a tales empresas en frío. Sé que los posibles compradores de tales servicios que hago pudieran ser estos. Déjame les empiezo a hablar. Hay un diccionario de términos para ventas, porque hablas de mercado cálido, lead. No hay no, lo que eso. pasa es que el argot de ventas cambia con los años. O sea, sí, se supone que en teoría todo lo maneja lo que viene siendo un diccionario de mercadotecnia. Ok. Pues entonces sí existe un diccionario de En mercadotecnia. teoría, Ay, en teoría. Pero conforme hemos ido avanzando, salen más palabras extrañas. Y más en México, porque las combinamos con que pipeline, que leads, que empiezas a meter palabras gringas que pues a lo mejor antes no usabas, ¿no? O sea, digo, y sobre todo porque, bueno, yo venía de la parte de operación ujú. y migrar a esta parte de ventas que pues ha sido un poquito difícil entender los términos de todo lo que se menciona, ¿no? La, Normalmente la gente que entra a lo que viene siendo el área de ventas se va adecuando a lo que a lo que el director general les va marcando como pauta. Es decir, el área de ventas casi siempre es ejecutoria de lo que el director general quiere hacer y a dónde la quiere llevar. Hay, obviamente, por eso también hay directores comerciales que encuentran oportunidades de negocio y se los proponen al director general o fundadores de la empresa y es como ellos crecen en la misma empresa o fundan sus empresas ya cuando están listos o que ya no tienen tanto medio o que ya no tienen otra otro remedio, ¿no? Para resolver su situación. Claro. Pero casi siempre el tener que interactuar con un director general es lo que marca la pauta del argot que vas a tener en la empresa, ¿no? Porque al final del día, cuando hablamos de toda una cantidad de palabras de que pipeline y eso, pues simplemente se traduce a reportes casi siempre, ¿no? Y ojo, yo traduce a creo que información. también de la parte de operaciones, tú le tienes que vender a tu jefe, te tienes que vender tú, para empezar. Bueno, eso sí, o sea, Y como quiera, siempre hay un proceso de ventas dentro de la empresa, ¿no? Y ventas tal vez externas hacia tus clientes y ventas de manera interna, ¿no? De la parte bueno, del grupo, ¿no? eso De es toda la trabajo. vida, o sea, todo el tiempo te estás vendiendo. Es más, desde que naces y se pone peor cuando tienes un hermano o hermana. O sea, porque empiezas a tener que venderte sobre las necesidades del güey que está al lado. Entonces es como, no, es que hazme caso a mí, yo realmente necesito esos monitos de He-Man, no, los necesito más que la muñeca que ella ¿Algún desea. trauma? No, la verdad fíjate que yo no tengo bronca con eso. Tuve la suerte de que mis papás nos compraban todo lo que se les daba en gana. No, nos compraban todo lo que pedíamos en la vida. No, la verdad no tuve bronca. Nada más hay por ahí una pista comando que nunca llegó y un Tomahawk de Cheyo que Niñez tampoco perdida llegó. con lo que acabas de decir, ¿eh? Sí, totalmente. Me voy. Vamos a hacer una psicología para analizarme qué me está pasando. Es la razón por la que soy empresario. No, realmente no. O sea, realmente es competencia. O sea, tienes un hermano, tú quieres exponer tus necesidades de lo que deseas. Te tienes que vender. Tienes que vender. Ya deshiciste el micrófono. Ya. Ya debes uno. Entonces, tienes
tienes que venderte. O sea, es ahí, es cuando quieres agarrar novia, tienes que venderte, o sea, tienes que encontrar cómo convencer a la Bueno, otra pero estamos persona. hablando de la parte profesional ahorita, No, ¿no? no, Bueno, o estamos sea, hablando de que todo es ventas, o bueno, sea... ya llegamos a Y en la a esa parte visión, ¿no? profesional, es que todo es ventas. Todo el tiempo te estás vendiendo. O sea, si escogiste ver el programa el día de hoy es porque algo te interesó y... Es más, si llegaste hasta el minuto que lo estás viendo en este momento es porque algo te interesó y te quedaste. O sea, algo se vendió del programa que te agregó valor o que crees que lo vas a encontrar. Si estás viendo el canal, también es lo mismo. O sea, algo te encontraste del canal que se identifica contigo, que le encuentras valor y lo estás viendo. O sea, lo mismo con las redes sociales. O sea, hay unos que ya no usan Facebook para nada, que dicen yo nada más Instagram. Y en Estados Unidos es bien marcada esa pauta ya, ¿no? Es de Facebook, es de viejitos, que Instagram, que es de los newbies y no sé qué otras redes sociales. Yo ya estoy un poco... Yo ya me quedé en Instagram Yo y estoy Snapchat en y Facebook. Sigo ya. en Facebook, la verdad. Tengo Instagram, pero casi no lo uso mucho. Pero es la forma en como los mercados se separan, ¿no? O sea, encuentras un valor en algo y lo sigues consumiendo. Pues ahí tenemos, por ejemplo, digamos, el ejemplo más marcado de los videojuegos. El League of Legends contra el Fortnite. League of Legends tiene un mercado muy puntual de personas que lo consumen. Todos en desktop, la mayoría. Porque es la única forma. Y en el caso del Fortnite está hecho para venderse a todas las generaciones, a través de todas las plataformas. Y eso hace una competencia que tal vez tarde o temprano va a hacer que el League of Legends se transforme. No sabemos cuándo, sabemos que puede suceder. Porque como quiera, League of Legends, por ejemplo, tú lo consumes gratis. Y lo único dinero que le metes en sí viene siendo para comprarte cosas de accesorios, ¿no? Claro. Y en el Fortnite, pues sí hay un consumo masivo, aunque el producto te dure menos, porque también hay más grados de frustración, hay otra cantidad de cosas más populachas que le meten, pues también hacen ese diferenciador para el mercado. Digo, al final del día, a lo mejor el Fortnite ya no dure tantos años como se esperaba. Y por eso está ahorita metiendo una gran cantidad de cosas al diseño del juego, al modelo de negocio, que deja el preámbulo para los nuevos y futuros modelos de negocios a través de videojuegos. Y se está vendiendo todo el tiempo. ¿De qué forma lo vende? El Fortnite contrata líderes de redes sociales para empezar a colocar el producto. A lo mejor League of Legends no lo hace, es más un poco más discreto, publica cosas en su YouTube y pues nada más la gente que tiene acceso a eso, ¿no? O sea, desde ahí ya te das cuenta de cómo se vende. O sea, es venta, todo el tiempo es venta. O sea, donde vayas ahorita, todo te están vendiendo. Si ves anuncios, es porque se está vendiendo. O sea, quieren que los tengas presentes al momento de tu toma de decisiones, ¿no? Ya se supone que tú en base a tu perspectiva ya evalúas esta sí, esta no, esta sí, esta no. Claro, entiendo. ¿Qué entendiste del día de hoy? En resumen, En resumen, ¿qué entendiste del día de hoy, Rubén? todo es vender. Todo es vender. Véndanse Sí, de hecho. bien. Aunque a la gente le moleste decir que tienen que vender, la verdad, todo el tiempo tienen que vender. O sea, directo, indirectamente, consciente, inconscientemente, no puedes subsistir sin... Bueno, ¿y qué ejercicio recomendarías así como para ir puliéndote la parte de ventas? Ya obviamente En la leer, parte de ¿no? leer tiene mucho que ver, Siempre. informarte de lo que haces, informarte de lo que hacen los demás desde la perspectiva de qué resolvieron. Si entiendes bien qué están resolviendo los demás, te da muy buenos temas de conversación cuando estás empezando a vender lo tuyo con ¿Tú crees alguien. que los cursos de ventas que ofrecen, que ventas para principiantes y cosas de Sí esas que he sirven, o visto sea, en Facebook? sirven como una orientación, como una perspectiva, porque realmente si no lo tienes así como que muy, muy claro o estructurado, te sirven como un norte, o sea, como, sí, va para acá. Por lo Pero menos darte una visión de qué sí, es, ¿no? nunca los cursos que hay ninguno es infalible, o sea, no hay un bulletproof, o sea, todos son adecuados a su época, o sea, si ves uno de Carras o de... el cuate de la excelencia, ¿cómo se llamaba? Bueno, hay diversos autores, todos son de acuerdo a su época también.
de acuerdo a su época, la forma como el mercado se interactuaba. Hoy en día tiene mucho que ver con información, o sea, que a lo mejor antes no lo veían venir, o sea, era más un poco más personal. Va evolucionando. Sí tienen bases en común todas. Al final del día es el que vas a hacer tú por el otro. Y es sobre eso te mueves y lo haces más grande o lo ves cómo se lo comunicas. Como dijiste al inicio, tiene mucho que ver con comunicación. Cómo yo le digo a esa persona que lo que yo hago por él le va a dar valor. A lo mejor las palabras iniciales que tienes para decírselo funcionan con otro perfil de persona, pero a él se lo tienes que decir usando todas las palabras terminando con letra Y. O sea, tienes que encontrar así como que... ¿Con qué? Con la letra Y. Es un decir. O sea, él se siente tan especial que tengo que hablarle casi en su idioma, ¿no? Y tienes que hacerlo. O sea, si quieres venderle, tienes que hablarle como él quiere que le hables. Entonces, es la parte complicada. El ejercicio... Pues el ejercicio no hay ninguna otra forma más que hablar con la gente a la que le quieres vender. O sea, obviamente tienes que seleccionarte, decir, oye, estos clientes, posibles prospectos, no me dolerían tanto si no los logro contra estos. Pero estos te pueden marcar la pauta de la dinámica para que le hables a estos otros, que si quieras. Claro. Empieza con esos. Empiezas tú, haz un programa de prospección, un programa de qué mensaje les quiero dar, qué les quiero vender. Hazte una campaña que dure tanto tiempo y empiézales a hablar. Y empieza a notar cómo reaccionaron, a qué comentarios sí se movió más. A lo mejor tu producto ni siquiera está bien posicionado desde el inicio. Y desde ahí ya tienes que como que tomar nota, pulirlo y volverlo a lanzar el mensaje. Entonces, pues, señores, el tema es bastante apasionante. Como decíamos, esto es un intro. Ya las siguientes, más adelante vamos a platicar ya, ahora sí que del proceso, del funnel, de lo que son cómo trabajar con objeciones, una cantidad de situaciones que se dan en el día a día para los que somos vendedores, ¿no? Y pues la verdad, Rubén, mil gracias por habernos acompañado. Gracias a ti por haberme invitado. No, mil gracias. Gracias, Joselo, porque te quedaste llorando en tu casa. Joselo. Un saludo, viejo. A la próxima temporada tal vez los Vaqueros logren algo. No, los Seahawks esperamos que también. Bueno, los Bills ni los mencionamos, pero... Cállate. Señores, buen fin de semana. Nos vemos el próximo domingo. Gracias. Cuídense. Bye.